Ya miro quién está detrás de usted. Ojo que puede ser un enemigo. Mire a ver. Y dele un saludito, dele un saludito. No se le olvide que la iglesia es un organismo vivo y como vivo hay que saludar al que está al lado. Seguramente el que vino hoy podrá tener una carga más pesada que la suya y un saludito, una sonrisa, un abrazo siempre será un buen aliciente para todos. Nunca sobra un abrazo, nunca sobra un buen saludo. Yo iba a preguntar antes de la palabra, Sandrita, ¿quieres reforzar como algo al respecto? Va, dale. Antes de la palabra. Mis amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Les quería regalar inicialmente un versículo, ahorita pensando cómo darle introducción a este tema. Dios me hizo sentir que en 2 de Pedro 3:18 nos motiva y nos dice: pero creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En muchas ocasiones nosotros no nos preparamos para algún trabajo, casi que todos terminamos la primaria, el bachillerato, luego nos profesionalizamos y nos preparamos para ir a trabajar. Pero también es importante entender que si nosotros queremos trabajar en el reino, debemos prepararnos. Por tal motivo, y pues que nos inquieta a ratos un poquito, vemos que para muchos el discipulado es un tema que yo ya como llevo tantos años en la iglesia, entonces no siento que voy a crecer, no siento que voy a aprender algo nuevo. Hemos decidido, en acompañamiento del pastor, crear un programa que se llamaría la validación del discipulado. ¿Cuál es el objetivo? Fundamentales de nuestra fe. Entonces, queremos invitarlos a partir del mes de julio a un discipulado extensivo que se daría hasta el mes de diciembre. Hemos planeado una clase por mes que tendría más o menos una intensidad de 4 horas. En ella vamos a ver, digamos, los 6 niveles del discipulado de una manera intensiva. Obviamente vamos a seguir con nuestro discipulado, que en este momento solamente contamos con un solo nivel. El nivel 2 no pudimos seguirlo dictando porque las personas se fueron retirando paulatinamente. Felicito a mis amados hermanos que vamos en el nivel 3 porque hasta el día de hoy han sido constantes, fieles al compromiso que se adquirió. Las inscripciones están abiertas con la hermana Rosa, el hermano William, la hermana Elizabeth y mi persona. Lo hemos pensado hacer o un sábado en la tarde o un domingo en la tarde, pero creemos que por respeto a los que quieran participar, lo podremos cuadrar dependiendo las personas que se inscriban. Entonces los animo, esto es algo que debemos, como les digo, nos debemos preparar para servir en el reino. Dios les bendice. Muy bien, Sandrita. El que deja de aprender tendrá una vida limitada siempre. Todos los días hay que procurar aprender algo. Así que no se estanque, no se quede. Dios nos llama precisamente para que constantemente estemos aprendiendo cosas. Y sobre todo lo que tiene que ver con tener una vida con un desarrollo permanente, no estancada, no sin saber qué hacer, sino con un horizonte claro. Así que les animo para que usted mire cómo estamos y hemos mirado este material, hemos considerado que hay que en cierta manera comprimirlo y que sea mucho más práctico para quien reciba este discipulado. Recuerde que muchas personas llegan a la iglesia y de una vez cuando llegan, yo quisiera predicar, quisiera pararme ahí a predicar.
Esto tiene un proceso. Yo quiero cantar, quiero tocar un instrumento allá. Eso tiene un proceso. Y el proceso ante cualquiera de práctica de un instrumento es siempre que seamos siempre enseñados con la palabra de Dios. Porque ser enseñados en la palabra de Dios siempre nos va a ayudar a mantener la ética, a cuidarnos de no hacer cosas indebidas que pueden dañar a muchas personas. Entonces les animo para esto. Bueno, aprovechando el tiempecito, yo hoy voy a compartir un tema que lo voy a hacer en doble vía, en doble calzada. Posiblemente saliéndome un poco, pero la verdad sí quiero asumir como el desafío en esta mañana, en el caso mío como predicador y como expositor en esta mañana, es de la valoración de ser un hijo y sobre todo de ser un hijo de Dios. Y entonces yo titulé este tema precisamente Vida saludable para un hijo de Dios. Vida saludable para un hijo de Dios. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos va ayudando y nos va entregando cosas que seguro usted las va, si usted las está haciendo, las va a valorar más. Y si no, pues creo que hay tiempo para hacerlo, ¿no? Hay tiempo para hacerlo. Y me alegra mucho que aquí hay mamás con los hijos. Qué bendición. Porque seguro usted se iba a identificar o también que usted pueda reforzar algunas cosas al respecto. Una notica que siempre pongo como introducción antes de ir al texto es que el bombardeo que usted y yo estamos recibiendo constantemente, atentando aún con nuestra inestabilidad integral. Hoy debemos hacer mejores apuestas. Y hablo del bombardeo en las redes, el bombardeo en los contextos en que usted y yo nos movemos. Siempre hay quien lance cosas. Y que si usted y yo no estamos bien paraditos, seguramente eso va a permear muy fácil nuestra vida. Y por eso es que hoy muchos caminan, aunque se vean caminando bien, caminan cojos. Muchos caminan, aunque se vean caminando bien. Se llama poder, tengo poder. Hoy hay que hacer mejores apuestas en cuanto a la salud física y hasta económica. Como les decía ahorita más temprano, y en muchas áreas de nuestra vida. Y miren que el ejemplo se da cuando yo pregunto o alguien pregunta acá, ¿por qué quieres que ore por ti? O generalmente una petición personal y, yo quiero que oren por mi tío, no, es personal, pero nosotros desviamos la oración, pero cuando se trata de nosotros, entonces está siempre ahí a flor de piel por salud. ¿Sí o no? Por salud física, por crecimiento espiritual, por mi economía. Esas son las que más afloran en un momento dado. Ahora, ¿cómo puedo lograr una vida saludable como hijo de Dios? ¿Cómo puedo lograr esa vida? ¿Qué debo hacer? Alguien podría resumirlo con una palabra, sencillo: obedece. Ya se soluciona el problema, obedece. Pero quiero llevarte a pensar en
¿Cómo te estás alimentando el día de hoy? ¿Y con qué? ¿Qué comes para mantenerte saludable en lo físico y en lo espiritual? Piensa en lo que consumes. Y cuando te hablo de lo que consumes es el bombardeo aquel que te hablé en las primeras palabras. ¿Qué tanto efecto ha hecho en tu vida? ¿Qué tanto te ha llevado o qué tanto me ha llevado a la esclavitud? Esas cosas que yo permanentemente estoy consumiendo. Porque a la verdad queremos, anhelamos mucho de Dios. Y sobre todo cuando se trata de promesas. Y hasta de reclamarlas. Y no es malo que reclamemos las promesas. Bueno, reclamar es una palabra que a veces se tiene que considerar. Pero sí pedir, recordar, decirle: Señor, tu palabra dice. Más bien, esa promesa. Y esas quiero que sean reales todo el tiempo en mi vida. Pero el problema es que muchos no se dan o no se les da nada pasar por alto sus mismas demandas. Promesas sí, demandas no. Y quiero llevarles a considerar un texto que está en Gálatas capítulo 3. Que posiblemente usted dirá, no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Pero le quiero llevar a pensar desde lo que usted significa el estar al interior de un lugar como esto llamado iglesia. Y usted podría decir un local, 4 paredes, pero es la iglesia que se congrega periódicamente en este lugar. Y que usted podría pensar, pero es que yo voy a la iglesia porque aquí tenemos algunas personas que pueden decir, yo no soy bautizada. Yo no me he bautizado todavía. Por lo tanto, entonces podría pensar, yo todavía no soy hijo de Dios. Yo todavía no soy hija de Dios. Para los de la iglesia, a los amigos que nos visitan, ¿eso es verdad o no? Los que no se han bautizado no son hijos de Dios. ¿No o sí? Hombre, denle ánimo a los que no se han bautizado. Ojo, amados. Los seres humanos, todos sin excepción, son criaturas de Dios. Pero los hijos de Dios son los que entramos por esas puertas y los que empezamos a conocer. Entonces, paso número 1, no es que yo me debo bautizar para ser hijo de Dios. Ahorita le voy a explicar un poquito esto, pero el poder reconocer que Jesús es Señor y sobre todo que es mi Señor, eso me hace hijo de Dios. El que confiesa que Jesús es el Señor y cree de todo corazón, entonces ya tendríamos que pensar que esa persona está dejando de ser simple y llanamente llamado criatura de Dios, indiscutible, y pasa a empezar a tener un sello diferente, una marca diferente que empieza a decir, soy un hijo de Dios. Y eso es muy bonito, amado, cuando una persona puede comprender eso, soy un hijo de Dios. Eso en realidad enmarca muchas cosas. Y yo le quiero hablar precisamente en este pasaje desde el mismo bautizo. Desde el mismo bautizo. Quizá una persona que no se ha bautizado le llamamos una persona que está siendo simpatizante de las cosas de Dios. Y a la medida que va viniendo, va mostrando cosas y va mirando y va analizando. Por ejemplo, yo estoy mirando aquí tu nombre es José. José, la mamá pues ha venido aquí ya un tiempo con sus hijitos, que son unos niños que son apreciados por la iglesia, son amados, pero José
lleva unos días viniendo. No sé cuánto porque yo ahí veo mi ausento, entonces, pero ha estado viniendo. Y él es una persona que ha estado con todo el derecho, lo que hacemos todos. Llegamos, analizamos, miramos, en fin, y consideramos muchas cosas. Todos tenemos ese derecho. Entonces José, no podríamos decirle, José, ¿sabe qué, hermano? Usted no es hijo de Dios, hermano. No, por el contrario. José, tú eres un hijo de Dios. José, tú eres una persona valiosa y el entrar y el estar aquí en la iglesia, eres una persona que estás empezando a conocer cuánto te ama el Señor. Bueno, yo estoy diciendo eso, pero yo no sé si José conoce de atrás, pero eso estoy diciendo el ejemplo con José. Pero cualquier persona que llega o que está llegando, este varón también ha estado últimamente viniendo, y entonces es que han dado un paso importante en sus vidas, de darse en cuenta que separados de Dios nada podemos hacer ni nada somos, simples criaturas que están en el mundo yendo de un lugar para otro. Pero cuando llegamos a la iglesia nos vamos entendiendo muchas cosas y vamos considerando que yo tengo que volverme y convertirme en un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios tiene un sello muy especial y que permítame, yo le voy a leer aquí una lectura. Posiblemente son dos textos que voy a enfocar, pero le voy a leer unos versículos de más. Capítulo 3, versículo 23. Voy a leer desde ahí. Y voy a leer en una versión diferente porque esta nos entrega unas palabras que nos ayudan a comprender mejor. Versículo 23 en Gálatas, ¿no? 23. Y voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo, hago esta lectura y dice, antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes, ojo con esto, todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y el versículo 29, y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia. Qué belleza esto. Son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios les hizo. Puede ocupar su asiento. Quise leer varios versículos más o menos para que nos ayude a poder comprender el contexto. Pues todos sois hijos de Dios, de la familia de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, diría en la versión Reina Valera. Mis amados, este texto, por si se puede parafrasear o decir en una frase, porque la carta de los Gálatas fue la que terminamos el miércoles pasado haciendo estudio bíblico. Y me parecía muy interesante porque hice la clausura el miércoles de ver cómo Pablo a los Gálatas o en Corintios y luego en Gálatas estás manejando un lenguaje muy parecido. Pero termina diciendo Pablo la carta a los Gálatas. Miren, yo cuando leí la última parte y estudiando esa parte dije, pues tanto estudiar Corintios, Gálatas y venimos estudiando consecuentemente. Y Pablo termina, la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada.
Lo más importante es que una persona le crea y confíe en Dios. En otras palabras, lo importante no es todo lo que el hombre ha querido poner, sino la verdadera conversión de un hombre, de una mujer ante Dios. Eso es lo más importante y es a lo que llega Pablo. Entonces, este texto tiene que ver precisamente con un encuentro genuino, verdadero con Dios, que nos lleva precisamente a valorar una identidad de hijo, de reino que Dios nos ha dado. El bautizo que habla acá de una persona en Cristo definitivamente le da un sello de unión, de reconocimiento de hijo, de identidad de reino. Y me llama mucho la atención que el contexto de pasajes como estos eso lo hablamos en el estudio bíblico, es que cada cultura a nivel mundial, universal, cada lugar tiene algunas cosas que se manejan diferente a otras. Por ejemplo, esa cultura de Estados Unidos, que los hijos en casa están hasta los ¿qué? 18 años. Imagine un muchacho de 18 años terminando su bachillerato, empezando en la universidad, pensando en esto. No es nuestra cultura. Nuestra cultura es diferente. Nuestro hijo tiene 38 años y mi niño, usted pensando irse de la casa. Nuestra cultura es diferente, ¿sí? No, pero mi niño, ¿por qué se va a ir por ahí y todo inofensivo? Que me le pase algo por ahí, venga a ver. Mis queridos, en la cultura griega había algo que se manejaba allí, y era que una familia como tal, se acostumbraba a que las familias tuvieran lo que hoy nosotros defendemos siempre, la casa, y no es recomendable, no es nuestra cultura. Pero la cultura griega, una de las cosas que se practicaba era que las familias, la gran mayoría tenían una persona ahí que se llamaba esclavo o se llamaba un servidor, lo llamábamos, pero tenía una palabra clave y se llamaba paidagogo. Y el paidagogo hoy nosotros le damos posiblemente otro nombre como cuidador, como una persona que está ahí, que es de entera confianza y le podemos entregar nuestros hijos. Hoy los hijos amados, hasta la misma familia hay que poner cuidado. No le confíen los hijos a nadie, amados. Cuídenlos, cuídenlos. Pero ese paidagogo cumplía un papel. El papel no era se convertía en una persona integral en entregarle toda la educación y la formación al niño. No, solo hacía una tarea específica de estar ahí en la casa, y como era de confianza lo llevaba a la escuela en la mañana y después al mediodía iba y lo recogía. En otras palabras, le brindaba ese cuidado del peligro de las calles. Entonces usted lo lleva y usted va por él. Lo tiene. El maestro era otra persona, no él. Y él, en cierta manera, en ese ir y venir con él, pues en cierta manera le iba entregando cosas de identidad, de que tuviera una hombría como tal, o sea, lo que él podía contribuir era poco. Sin embargo, el cuidado era muy significativo para la familia. Tenía una obligación concreta todos los días que tenía que llevarlo y traerlo. Esa era la tarea. Pablo, en este versículo que nos está mencionando el tema de la ley, se parecía a la función de la ley. Lo que nos está hablando estaba para conducir a la persona a Cristo. Ese era el tema de la ley. Por eso quise leer en esta versión. No podía llevarle a la presencia de Cristo,
pero podía llevarle a una posición desde la que pudiera entrar. Era la función de la ley el conducir a la persona a Cristo, mostrándole que por sí misma era totalmente incapaz de guardarla. Y es lo que hoy nosotros lo manejamos. La ley, aún todavía, podríamos decir, nadie cumple la ley. Y la ley nos salva. La ley es un tutor, es una guía, es alguien que lo pone en la puerta para que después, digámoslo así, pueda ver la gracia de Cristo, disfrutar de su amor. Entonces, una vez que una persona había llegado a Cristo, ya no necesitaba la ley, porque ya no dependía de la ley, sino de la gracia. Pero también Pablo decía que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Y aquí se maneja dos tipos o dos alegorías. El bautismo para los judíos era un rito como tal. Si un hombre quería aceptar la fe judía, tenía que hacer tres cosas. Una, circuncidarse. Dos, ofrecer sacrificio. Y tres, como tal, bautizarse. Circuncidarse, ofrecer sacrificio y bautizarse. Además de esto, yo quiero hablar un poquito de esto porque es importante lo que hacemos nosotros el día de hoy, cuando una persona va a bautizarse, cuando una persona hace su decisión de querer sellar su fe en Cristo y me quiero bautizar. Los detalles del bautismo judío, esto lo hablamos mucho también en Corintios, en Gálatas, cuando veníamos haciendo ese recorrido, de el tema del judaizante como tal, que quería y se ve la exposición de ellos para los mismos creyentes de Gálatas, parecía muy buena. Y parecía que la exposición y la manera en que ellos comunicaban el mensaje se veía bueno. Esta gente esta gente da un mensaje bueno. Pero ojo, tenía su picantico, tenía su cosita detrás donde desviaba al creyente para que ellos en cierta manera pudieran sacar pecho. Ellos conociendo y están aquí por nosotros. Los judaizantes, en otras palabras, era gente que parecía estar entregando un mensaje bueno, pero eran sectarios. Era gente que estaban entregando en realidad un mensaje equivocado. Entonces, el bautismo como tal, para los judíos se cortaba el pelo y las uñas. Ojo, se desnudaba totalmente. El baño bautismal tenía que contener unos 300 litros de agua. ¿Con qué fin? El agua tenía que tocar todas las partes de su cuerpo. Hacía su confesión de fe ante, ojo, que la tradición ha adoptado muchas cosas y esto puede verse por ese lado. La confesión de fe ante tres hombres que eran o se calificaban como sus padrinos. Nota que la tradición hace, voy a bautizar el niño y yo quiero que usted sea el padrino. Así hace la tradición. No. Yo quiero que usted sea el padrino. Mientras permanecía en el agua, se le leían partes de la ley y se le dirigían palabras de aliento y se le impartían bendiciones. Mire cómo se va pareciendo mucho al bautizo que usted y yo celebramos hoy cuando alguien lo va a hacer. Cuando surgía del agua, era un miembro del pueblo judío y había entrado en la fe judía, ojo, en la fe judía mediante el bautismo. Mediante el bautismo cristiano, una persona entraba en Cristo. Los cristianos originales consideraban el bautismo como algo que producía una unión real con Cristo. Por supuesto, en una situación misionera en la que los hombres llegaban directamente del paganismo, el bautismo era, en la mayor parte de los casos, bautismo de adultos
que había tenido una experiencia que un bebé no podría tener, pero tan realmente como un converso judío estaba unido a la fe judía, el converso cristiano estaba unido a Cristo. Y es el cambio, el juego de palabras, pero que al fin nosotros estamos con el bautizo, sepultamos el viejo hombre y estamos unidos a Cristo. O sea que el bautismo no era un mero rito externo, era una unión real con Cristo. Entonces Pablo está diciendo, habéis quedado revestidos en el texto que leímos de Cristo. Aquí puede que haya una referencia a una costumbre que existió posteriormente. El bautizando estaba vestido con una túnica blanca, simbólica de la nueva vida en la que se introducía. Lo mismo que el iniciado se ponía una nueva ropa blanca y su vida quedaba revestida de Cristo. Y fíjese, le quiero que usted esté pensando en cuando usted se bautizó, cómo fue el procedimiento. El resultado era que en la iglesia no había diferencias entre sus miembros. Todos habían llegado a ser hijos de Dios. Y en el versículo 28 de los finales, Pablo dice que las distinciones entre judío y griego, esclavo, libre, varón y hembra, quedaban borradas. En otras palabras, todos llegábamos a ser iguales. Ahora, si usted y yo estamos siendo o estamos convencidos de que somos de la familia de Dios, bueno, me encantó este texto acá cuando dice, porque todos vosotros sois hijos de Dios y hacen parte de la familia grande, de la gran familia de Abraham, padre de la fe. Padre de la fe. Y por eso, si usted se considera familia de la fe, que de hecho lo es, la invitación es que hagamos apuestas que den honra a Dios y traigan bienestar en lo personal y familiar. Si bien el bautizo para nosotros nos ha dado un sello de pertenencia, si usted y yo, cuando nos bautizamos, por eso la iglesia hoy siempre ha manejado una ética. Y no es que si usted llega y usted creyó y usted entonces venga lo bautizo y la persona todavía está enguayabada porque ayer se emborrachó y entonces lo vamos a bautizar. No, sino que la persona viva un proceso dentro de la iglesia y conozca y pregunte. Y cuando ya va estando convencido, pues va tomando unas acertadas decisiones y entonces la persona dice, en realidad yo quiero ser un hijo de Dios con un sello. Lo hablábamos estos días que Gálatas, Pablo termina y diciendo, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Y también reflexionábamos cuáles son las marcas que nosotros llevamos de Cristo. ¿Cuáles son las marcas? Y les ponía muy coloquialmente la ilustración de que la marca de Cristo no es hacerme un tatuaje y amo a Cristo. Eso no es una marca que usted lleve para presentar a Cristo. Las marcas son lo que ha vivido usted y lo que ha pasado a causa del evangelio. Como hijo de Dios, cuando yo obtengo por misericordia y gracia de Dios un sello que me dice tú perteneces al reino de los cielos, porque la decisión que más que ser presionada es voluntaria y yo decido
bautizarme, sello mi fe en el Señor Jesucristo y hago parte oficialmente de la familia de la fe. Si eres de la familia de la fe, entonces estás llamado para lo siguiente: que tu vida tiene que empezar a tomar un rumbo diferente al que llevabas. Ya tus amigos, ya tus entornos, donde sabes que más que construir es derroche, entonces ahí es donde ya yo empiezo a tomar medidas, sin necesidad de ser enemigo de nadie, pero empiezo a tomar medidas y acercar mi vida con oración, con estudio de la palabra, juntándome con la familia grande que Dios me ha dado, la familia de la fe, donde usted tiene hermanos, tiene hermanas, tiene mamás y tiene papás, y muchos, y muchos. Como hijos de Dios, también estamos llamados a cuidarnos y no a vivir desenfrenadamente e irresponsablemente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estamos reflexionando desde el inicio en la salud física de los hijos de Dios, en la salud espiritual. Entonces, ¿por qué me mantengo tan enfermo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Y por qué no me alcanza la plata para nada y soy un hijo de Dios? Mira, hay cositas muy prácticas que nosotros podemos considerar. Y aquí voy a llevarte a lo siguiente. Si no lo has hecho, te invito para que en estos días mires a tu mamá. Si tú no lo ves importante, yo te digo, sí es importante. Pero no la veas por allá cuando está en la cocina haciendo la comida y ya está haciendo la comida, por fin. No. Sí, a uno le da alegría cuando ve a la esposita por ahí haciendo. Pero no la veas así. Es ver cómo está tu mami. Seguramente la verás que está cansadita. Y esto aplica hasta para el papá. Está cansadita. Está agotada. Seguramente necesitará una buena palabra de nosotros como hijos. Necesitará un abrazo. Y piensa en esto. Si tú vives todavía con tu mamá y con tu papá, yo estoy seguro que tú como hijo, hay un mensaje implícito, no hay necesidad de decirle. Aunque los hay, sí. Pero implícito está. Si estás trabajando, tú estás pensando en ayudarle a tu mamá y a tu papá. En señal de gratitud de lo que ellos han hecho por ti en su niñez. Eso pareciera que debe decirse, pero eso está implícito en que cada persona debe comprender ese mensaje y es de poder ayudar en la casa. Y cuando tú lo haces, por ejemplo, hay hijos que dicen, yo me encargo del arriendo, mamá, descansa. Yo me encargo de pagar los servicios. Yo me encargo de mercar. Mi amado, usted no sabe lo que usted le está dando a esos seres queridos, cómo los está honrando. De hecho, usted recibió un beneficio muy bonito. Cuando usted está ayudando en la casa, usted también está viendo que hay una buena atención de parte de sus padres. Pero si usted no da nada, usted no tiene cara ni siquiera de decirle, mamá, ¿qué hay de comida? No me va a despachar. Las mamás son tan buenas que aún se levantan así.
Y le estoy diciendo esto, mi amado, porque nosotros sufrimos como hijos de Dios por no hacer las cosas como deben ser. Si nosotros no honramos a Papá Dios con lo que somos y lo que tenemos, usted y yo tenemos que agachar la cabeza cuando nuestras finanzas colapsan. Y si colapsan porque usted está haciendo lo que es honrar a Dios, tranquilo, Dios va a estar ahí. Y Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Pero hay que hacerlo. Y cuando te hablo y te pongo el ejemplo de mamá y papá, es porque la Biblia nos enseña de que hay que honrar a Dios y hay que honrar a papá y a mamá. Y no dice si son buenos o si son, no, a honrarlos es un mandamiento con promesa. Entonces muchas veces nuestra economía colapsa, está fracturada, pero ¿por qué yo esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me hace falta esto? Porque seguramente no estás asegurándote con Dios. Porque no te estás asegurando con ese ser querido que está. Fíjate, mira a tu mamá, mira a tu papá, que en cierta manera ellos se han golpeado, ellos se han dado duro. Ellos han sacrificado muchas cosas. Míralos. No escatimen ningún esfuerzo en poder entregar para que puedas recibir. Bienaventurado, más bienaventurado es que, para que no le olvide ese texto, siempre recuerde un boxeador. ¿Sí o no? Si el boxeador solo recibe, pierde. Dice, soy un boxeador, soy un boxeador, soy un boxeador. Siempre estoy dando, porque recibo mejor. ¿Por qué el enemigo quiere destruir nuestra identidad como hijos de Dios? Por lo que somos determina hacia dónde iremos. Si somos conscientes que somos hijos de Dios gracias a la fe en Cristo, entonces todo lo que hagamos lo haremos para la gloria del Señor. Entonces, ya que comáis, vea que le voy a hacer una aplicación a esto más adelante y usted se va a identificar mucho. Entonces, ya que comáis, o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, dice Corintios, 1 Corintios 10:31. Y sigue diciendo, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como yo también procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Mi amado, ¿sabe que el ambiente usted no lo puede esperar de otro? El ambiente lo empieza a generar usted. Así como cuando decimos, ay, que fulano de tal cambiara, cambie usted y su entorno cambiará. Cambio yo y mi entorno cambiará. Además de esto, Pablo también dice en Colosenses capítulo 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y amado, permítame decirles que a veces nosotros al interior de la casa cometemos algunas injusticias con nuestros seres queridos y en este caso con nuestros padres. Mira, si tú honras a tus padres, yo estoy seguro y te lo digo porque la Biblia lo dice, Dios no te dejará sin promesa. Dios te bendecirá. Pero sostén las manos de ese papá y de esa mamá que se han esforzado, sostén las manos. Y las sostenemos es papá, mamá, mira,
aquí estoy. Quizá yo puedo gastarme mi plata con mis amigos porque me la gané yo. Si se la das y le bendices a tus padres, estás honrándolos a ellos. Y seguro que no te faltará la recompensa del Señor. Pero honra, aprende la honra, aprende la honra. Te lo digo es porque estos días visité a mi mamá. Cuando mi mamá venía aquí, ustedes saben que esa es una vieja elegante, ¿no? Siempre le gusta mantenerse bien elegante. Y yo miraba a mi mamá, pensando en miraba a mi mamá y esa atención siempre, valiosa mujer. Se ha equivocado, pero valiosa mujer, que lo ha dado todo, que aún en su vejez es una mujer que lo sigue bendiciendo a uno, lo sigue cuidando, preguntando cómo está uno. Es una bendición. Es una bendición. Y que no quede ningún remordimiento en el día que alguno de ellos falte, si faltan primero, que por lo menos yo me tomé el tiempo muchas veces de mirarlo a los ojos y decirle: mamá, estoy contigo. Papá, aquí estoy. Aquí estoy. Es muy importante. Pero para esto también tendríamos que considerar, me llamó mucho la atención. Diego, ¿tenés ese? Ponelo. Que es que a veces nosotros decimos: yo doy mi vida por. Y me llamó mucho la atención este videito. Yo no sé si usted lo ha visto, seguro, pero me llamó la atención. Sí, muy bonito, muy bonito. Y entonces, Por ellos dejarías tu pasado atrás. Por ellos. Todos dicen, yo moriría por mis hijos. Pero aquí la pregunta es, ¿vivirías por ellos? ¿Dejarías tus vicios por ellos? ¿Mejorarías tus hábitos por ellos? ¿Sanarías tu mente por ellos? ¿Dejarías tu pasado atrás por ellos? ¿Mejorarías tu actitud por ellos? Tus hijos no necesitan que mueras por ellos, necesitan que vivas por ellos y le brindes una mejor vida de la que tú viviste. mis amados, cuando yo escrito me vinieron varias cositas y se las quiero manifestar. ¿Usted ha visto quiénes tomaban licor aquí? No, pues yo apenas pues. Bueno, cuando yo tomaba, porque usted no. Decía, o dice, yo creo que eso no se ha borrado ahí: el alcohol es perjudicial. Sin embargo, lo tomábamos. Cuando yo fumaba, porque usted no. No, usted no. No, a mí no me tocó esa época, pero en los últimos años, una cajetilla de cigarrillos, ya hay algo, bueno, yo hace tiempo no veo eso, pero hay unas imágenes y es la consecuencia que dejan el cigarrillo. Y entonces muestran una persona sin dientes, mejor dicho, uy, y uno dice, ay, Dios mío. Uno cree que quien lo está haciendo, no, yo hasta allá no llego. Y hay unos mensajes que le dicen a usted: no fumes, no fumes. Mire, hoy, ¿cuántos me catean aquí? Ah, y sí, todos, no, pues
No beben, no fuman, pero me catean pues. Solo me catean. Mi amado, yo también me he considerado muy mecatero. Me encanta mecatear. Pero me ha tocado tomar medidas. Y fíjese que hoy usted va a comprar un paquete de papitas, y todo lo que usted compra ya ahí tiene una cosita negra así, cuadrito. Exceso de sodio, ¿sí o no? Exceso de azúcares, de grasa saturada. Y usted lee eso y usted ve, se ve hasta bonito ese negrito ahí metido, pero no, no ve el mensaje que le está entregando. Y usted y yo igualmente consumimos. Mi amado, le tengo que decir que eso sencillamente es un veneno dosificado. En pequeñas dosis que en su momento nos cobran. Y le voy a poner el ejemplo. ¿A cuántos de aquí, visitando el médico, le han tenido que decir 0 café, 0 azúcares, no más harina, mire cómo está? ¿A cuántos de aquí le han llegado esas noticias y le han dicho? A mí pues solamente, pues todo para mí. Listo. Mis amados, las redes, el mundo que siempre se veía agradable todo el tiempo, recuerden, una vitrina atractiva, si no sabemos darle manejo, nos enferman física y espiritualmente. Consumamos mejores cosas. Seguro nos harán mucho bien. Dar pasos de fe es mostrar al mundo que pertenecemos a una gran familia y que tenemos un Dios bondadoso que nos habla, que nos advierte de muchos peligros. Que usted y yo decidimos la salud que queremos tener, física y espiritual. Mire, quien creyera eso. Usted y yo decidimos. A mí en lo personal todavía no me han dicho 0 harinas, pero estoy casicito. Ya me han dicho, bájele. Y bájele, todavía puedo comer. Bájele. Pero ¿qué tal esa palabra certera? 0 harinas. Si nos dicen los que saben qué puede enfermarnos y hacemos caso omiso, pues tenemos que sufrir las consecuencias. Me hacen daño los fritos, me hacen daño las harinas. Pues sencillo, no las consumamos. Usted pensará como algún día yo pensé, y la verdad, a veces no comemos lo que queremos, sino lo que nos toca. Pero puede ser que usted, esos dineros que está yendo a la fritanga y comiendo una cantidad de cosas, que usted pueda comprar otras cositas que pueden ser mucho más saludables. Y yo estoy tomando unas medidas en lo que me estoy comiendo, porque yo por lo menos sí hay veces como que quiero comerme, no me lo puedo comer. Hoy me voy a dar el gustico, pero no que el gustico sea, el gustico me lo quiero dar todos los días, no, hoy me voy a dar el gustico. Pero amados, cuando ya esas palabras son certeras, eso significa, amados, que usted y yo no le estamos dando o no nos estamos cuidando. Pero mire lo que pasa.
que nosotros somos atrevidos y aún con Dios. Mire, no coma esto. Sí, no lo debe comer, pero nosotros los cristianos, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Mi amado, si ya Dios está usando un profeta, hermano, te está usando una persona que te hizo unos exámenes, que se dio cuenta cómo está tu presión, cómo están los triglicéridos, cómo está, y un profeta te está hablando ahí. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Y usted y yo como hijos de Dios, amados, Dios quiere precisamente ser de una familia, o somos de una familia, pero Dios está pidiendo y está diciéndonos: quiero hijos saludables. Yo el día que me diga el médico no más tinto, caigo, hermano. Por eso hay que ser cuidadosos, no ser exagerados, tener autocontrol. Por ejemplo, las personas que les gusta, hablo del café. Uno tiene que tener, hermanos, dominio. Y aquí está mi esposa que lo puede decir. Yo hay veces que digo, no voy a tomar tinto 2 días. ¿Cómo? No, al tercer día me tomó 30. No, igual. Pero hay que tener, hermanos, no podemos dejar dominarnos de esas cosas, porque podemos encontrarnos con una muy mala noticia con un médico. Por hoy yo les dije, voy en doble vía. El bautizo te hace como con un sello y te dice: eres de la familia de Cristo. Pero como eres de la familia de Cristo, Dios anda preocupado siempre, pues por decirlo de alguna manera. Dios está siempre entregándonos muchas cosas, y yo quiero que tú estés saludable. Enfermo, y usted se da cuenta, uno enfermo, ¿para qué sirve? Uno enfermo no sirve, hermano. Suena duro eso, pero uno enfermo no sirve. Necesitamos, hermano, que nuestras peticiones ante Dios sean peticiones que cambien como hijos de Dios. No siempre la misma, no siempre la misma. Siempre por salud, por salud. No le falta ahí, no el aguardiente ahí, por salud. Hermanos, que nuestras peticiones cambien y que nosotros estemos haciendo mejores apuestas. Sanos servimos siempre, enfermos desaparecemos del entorno. Revistámonos de Cristo, demos pasos, honremos a Dios como buen Padre que es. Mis amados, otra vez les tengo que manifestar que predicar del tema de hijos de Dios, esto debe ser consecuente y debe ser con frecuencia, de estar hablando y de estar recordando lo que somos usted y yo, hijos de Dios, pero hijos de Dios que le apuestan a una salud física, que le apuestan a una salud espiritual, que le apuestan a una salud en la parte económica. Que usted y yo tengamos por lo menos decir: Señor, aquí vengo delante de ti. Y sabes, Señor, cómo está mi situación, porque estoy honrando a Dios. Mamá, papá, aquí estoy. Voy a salir a trabajar y tengo que llevar coca. Y pues lleve lo que trae, mijo. Si no trajo nada, no lleve nada. Pero si uno lleva, si uno honra, si uno ayuda, seguro que va a tener el mejor cuidado de esos papás. El mejor cuidado. Porque si bien ves que ellos entregaron y se han entregado para nosotros, aquí está, mamá. Ahora soy yo.
el que quiero darte y quiero pagarte. ¿Sabe por qué lo digo, amados? Y quiero cerrar con esto. Decía en estos días, creo que era Ordóñez, que él decía muy coloquialmente, y mi hija, y hacía la cuenta, 5 años de primaria, 6 de secundaria, bachillerato, 6 de universidad, y no sé qué, tanto, 17 años. Y ahí estuve, siempre pendiente. Y cuando él pensaba que iba de la hija a papá, ya ahora voy a trabajar y quiero en cierta manera contribuir en algo porque usted sí es esforzado y tal cosa. Papá, me caso. Me caso y que todo este esfuerzo, sí, uno entiende como papá que los hijos llegan a un momento y tienen que hacer una vida, claro. Pero qué bueno que mientras estés ahí, sin dejar de honrarlo siempre. Porque así no esté bajo el techo un verdadero hijo. Y más si es de Dios, pues cumple de esa manera en él. De manera vertical, pero también horizontal. Con esas personas que están en casa. No dejes de honrar, porque Dios siempre te ha mostrado su amor y siempre te ha honrado como hijo, te ha cuidado. Mucho, hermano, que aprender. Tengo que decir esto, amado, porque yo sé que esto le va a beneficiar a usted. Yo le invito a que incline su rostro, se nos fue el tiempecito y oramos al Señor. Y le llevo a pensar aquí en un minutico para que oremos. ¿Usted cómo se siente? Miren las preguntas, mientras usted tiene sus ojos cerrados, las preguntas cómo cambian, cómo varían. Y usted se siente mejor. Cuando yo le digo, ¿cómo van las cosas? Usted piensa en el hacer. Pero cuando yo le digo, ¿usted cómo está? Es en el ser. Parecen igual, pero las preguntas, una con el ser y la otra con el hacer. Yo le digo, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo te sientes como hijo de Dios? ¿Saludable? ¿Cómo está tu salud física? ¿Cómo está tu salud espiritual? ¿Cómo está tu salud emocional? Mira, la iglesia tiene todos estos servicios, no porque seamos los perfectos y porque no necesitamos nada. Yo soy el primer necesitado, pero creo que aún así tengo también para entregar muchas cosas. Y todos los profesionales que tenemos acá en la iglesia, para que nos ayuden en diferentes áreas. Tenemos todo a la mano, Dios nos lo ha puesto para que seamos unos buenos hijos, cumplidores de nuestros deberes, porque si cumplimos con nuestros deberes, siempre podemos levantar la cabeza y pedir, mamá, quiero unas crispetas, vamos a hacerlas. Mamá, quiero esto, porque ha habido provisión, porque yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en ese ser querido que hoy me toca, que hoy quiero honrarla, que es el tiempo de honrar. Pero es el tiempo de honrar a Dios también con mi alabanza, con mi adoración, con dar pasos de fe y decir, Señor, ratifico todo el tiempo que soy hijo tuyo. Soy hija tuya. Señor, en esta mañana yo te agradezco, Padre, porque antes de hablar, tú me has hablado a mí. Y que si bien yo llevo tiempo donde dije, me quiero bautizar, quiero organizar mi vida, quiero ser un hijo de la familia de Cristo, de la familia de Dios,
también reconozco que como hijo me he equivocado. Y siempre estoy corrigiendo cosas porque quiero ser un buen hijo. Un buen hijo para el reino, para la familia celestial, pero también un buen hijo para con los papás que tú me has dado en esta tierra, para con los papás que me has dado en la iglesia, porque yo aquí he encontrado muchos papás, muchas mamás que me han aconsejado, que me han ayudado, que me han cuidado, pero también tengo muchos hermanos, y esta es la familia, Señor, donde nos dice tu palabra que somos iguales, que nadie es más que nadie, que somos hijos del mismo Padre. Y por eso, Señor, nos invitas a que nos cuidemos para que seamos hijos saludables, hijos que estemos dispuestos a dar un paso más, a servirte mejor y no a decir, no puedo, estoy enfermo, estoy enferma. Señor, ayúdanos a hacer mejores apuestas. Si nos dicen que no, no. Si nos dicen que bajemos, es porque podemos, Señor, enfermarnos peor. Pero mientras dependa de nosotros, ayúdanos a tener ese dominio propio como unos verdaderos hijos que nos cuidamos para, como decía el video, para ver a nuestros nietos, en mi caso, para ver a mis nietos, a mis hijos desarrollar y a mis nietos crecer. Pero que vean un papito, que vean un abuelo que se está esforzando, que se está tratando de cuidar siempre. Porque quiero entregar mi vida, pero saludable, Señor. Yo fui el primer exhortado y el primero que me hablaste, Señor, con base a esta palabra. Y por eso te ruego que mis hermanos y mis hermanas, que en medio de una risa, en medio de todo, pero sé que tú has hablado y seguramente alguien tendrá que tomar medidas en su salud física y no demandarse y dejar de ser irresponsable, Señor, en decir en el nombre del Señor, sé que no me hace daño. Si ya te dijeron, cuídate. Señor, ayúdanos, Padre, y ayuda a mi hermano para que también considere esto muy seriamente, porque tú nos quieres con vida y con mucha salud. Señor, muchas gracias. Bendigo a cada varón, a cada mujer que está aquí, que tu bendición esté sobre sus vidas, sobre sus familias. Te ruego, Padre, que les bendigas en gran manera y que cuides de ellos y les proporciones lo que necesitan en casa, Señor, porque tú siempre te muestras como buen Padre y luego miras la actitud de tus hijos, Señor. Te doy gracias. Bendigo tu iglesia, a todos mis hermanos, a toda esta gran familia que me hiciste parte de ella. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.